Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en mi canal. Soy Julio Carmona y hoy os traigo a Daniel García Raso. Casi te digo otro nombre. Daniel García La gente- Raso. Dime. que la gente se suele confundir con el segundo apellido. De hecho, en algunos sitios de que me hago el carnet y eso me ponen Paso. Paso. Porque te iba a decir Pero Rosso. No sé por qué. He leído la A no, mal. creo que viene de ahí. Creo que viene de ahí, ¿eh? Sí, puede ser. Sí, alguien no, si busqué alguna vez de esto de onomástica y tal, y parece que viene del norte de Italia el apellido. Anda, Vamos, yo me casualidad. imaginé que de Raso Rosso pues, no hay mucha diferencia, entonces venía un poco de ahí, pero parece que sí que tiene origen en Italia. Qué casualidad. Qué curioso. Pues Daniel es el escritor de Palabra de Triple A, uno de los últimos libros que ha sacado la editorial Héroes del Papel. Y en este caso por el nombre más o menos se puede entender, que es habla sobre los videojuegos AAA, sobre la ideología que lleva detrás, sin entrar en temas técnicos, sin entrar en temas de desarrollo, simplemente los videojuegos como producto cultural y lo que transmiten al jugador una vez que lo juegan. Antes de empezar a hablar del libro más en específico, tú eres historiador, ¿no? Pero trabajas en una Sí, editorial. yo sí, yo estudié historia y bueno, empecé con el doctorado y la tesis y en realidad yo era de prehistoria. Mi tesis en realidad era sobre paleolítico inferior, que es incluso, bueno, dentro de ahí del origen de la humanidad, ¿no? Hmm. Pero siempre, claro, los videojuegos me habían gustado pero bueno, cuando vi que el tema de la tesis no salía, pues busqué trabajo, me hice un curso de corrección. Estuve trabajando en editoriales por cuenta ajena hasta que me quedé sin trabajo pues en 2014 y decidí hacerme autónomo. Eh, buena Buena, hora. buena decisión. Pero, y ahí ya pues empecé a trabajar con editoriales por cuenta propia, ¿no? O sea, ellos me envían a mí una de ellas, es Héroes de Papel, yo trabajo con ellos de corrector y como bueno, como yo también siempre tengo una vena de escribir sobre videojuegos, pues yo se me ocurrió una idea, se la presenté y les gustó. Y de ahí salió para adelante. Pero sí, ¿Y mi cómo, formación es como historiador. ¿Y cómo surgió la idea del libro? Pues la idea surgió, lo digo bueno, también se ve en el prólogo un poco de Pedro Ballín, pero lo digo Sí. en la introducción, me vino del libro de Pedro Ballín, ¿no? De Me cago en Godard, bueno, él reivindica, ¿no? Como el cine de Hollywood es más de izquierdas que el cine de autor europeo y que aparte él en el cine de autor europeo como que desconfía de él, ¿no? Porque lo ve como un poco burgués, incluso tirando a conservador en algunas cosas. Entonces a mí la inspiración me vino de ahí, pero más allá de eso y de la admiración que yo le tengo a Pedro y lo agradecido que le estoy por haber probado el libro, creo que acaba ahí, ¿no? Porque yo no digo y creo que lo explico bien en la introducción, yo no creo que los triple A sean más progresistas que los indies, ¿no? No digo eso en absoluto, pero sí que se les ha desdeñado un poco precisamente por ser triple A, ¿no? Que me parece algo pues un poco una falacia dominem, ¿no? De desdeñar algo solo por quién o cuántas personas han trabajado en él o cuánto dinero se ha invertido en él y olvidarse de un mensaje que está llegando a muchísima gente, ¿no? Que al fin y al cabo es la mayoría de los videojugadores, que bueno, luego hay de todo y podemos hablar de otras cosas. Pero sí es verdad que es eso, ¿no? Lo que hay, la inspiración me vino del libro de Ballín, a aplicarla un poco a los videojuegos. Lo que pasa es que, claro, los videojuegos no tienen un Hollywood. O sea, bueno, tienen un Estados Unidos, tienen un Europa, tienen un Japón, pero tienen muchos estudios y es más un modelo de hacer videojuegos. Por eso reivindicar el triple A, pero no el modelo productivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino el mensaje que lleva el videojuego, que son cosas muy distintas. Sí. Aunque se puede hablar de las dos cosas, pero son cosas muy distintas. Yo por lo menos lo entiendo así. Sí. Aquí. Y las dos son criticables, ¿eh? Pero no creo que tenga mucho que ver que tú estés jugando un videojuego y el videojuego sea claramente antirracista, ¿no? Por ejemplo, como Mafia 3. Y porque esté producido por un gran estudio o financiado o distribuido por una gran distribuidora, eh, en la que pueden pasar muchísimas cosas dentro de la organización, eso quite para que el juego tenga el mensaje que tiene.
Sí, claro, ahí es lo que he dicho al principio, es decir, una cosa es el videojuego como producto, el videojuego como el mensaje que te quiera transmitir, que eso al final es una visión principalmente del equipo de desarrollo, del director, productor, y luego las decisiones que se tomen arriba con respecto a crunch y a todo el dinero, a dónde se quiere invertir, si cortar la producción en cierto momento o no, que eso ya es productor para arriba, un poco el director, pero generalmente suelen... En los triple A no suelen estar tan juntos, porque yo no... De la gente que conozco que trabaja en los triple A, yo te digo que esa gente no... Pues decir, yo presento a lo mejor una idea y mira, si tengo suerte entra en el juego. Claro. Porque son trabajadores, al final es... No te voy a comparar con un trabajador de Amazon porque las condiciones son distintas. ¿Sabes? Por ejemplo, ahora que está en colación con que se quieren sindicar, pero fíjate, es decir, Claro, sus peculiaridades. sí, a ver, hay otras cosas también, por ejemplo, creo yo que en el libro lo cuento también, pero más al caso no tanto de lo económico, sino, por ejemplo, en Tomb Raider, cuando se sexualizó a Lara, los creadores, los que habían creado a Lara, estaban en contra de que eso se hiciera y presentaban alternativas a lo que fue una idea del equipo de marketing de Eidos. Y de hecho, los creadores de Lara se fueron porque la cosa siguió como por ahí, ¿no? A ver, es verdad que en el primer Tomb Raider Lara Croft, pues bueno, ya tenía las curvas marcadas, pero el cambio del primer, por ejemplo, de la portada del primer Tomb Raider al segundo, si lo comparas, o sea, es impresionante. O sea, los pechos se le han inflado, la proporción cintura-cadera se ha ensanchado, los labios se le han hecho más gordos. Y todo eso no fue decisión de los creadores de Lara Croft, fue de otros, ¿no? No, de hecho, Pero fue un bueno, error. sí, sí. También hay otras cosas que, bueno, que tú puedes, que a lo mejor hay un videojuego que es muy bueno reivindicando o dando visibilidad a, pues no sé, a la comunidad LGTBI, pero luego el que lo haya hecho respecto al crunch puede pensar otra cosa, ¿sabes? Por ejemplo, Sí, no. que es que te hablo, por ejemplo, de Sueri, ¿no? Sueri Hidetaka y Sueri, de sí. Takahiro, que a mí siempre me ha fascinado lo que ha hecho, sobre todo cómo pudo conseguir que un videojuego como Deadly Premonition, que técnicamente o sea, yo creo que de lo peor que se ha podido hacer, ha conseguido que llegue a lo que ha hecho, ¿no? Y también, pues, un poco su trayectoria, sobre todo ahora que está haciendo un juego nuevo, y él ha dado mucha visibilidad, por ejemplo, en The Mission, a la comunidad LGTBI, pero luego, y de Takashi Hiro, en una entrevista que se le hizo para un libro, él decía que quien no estuviera contento con las condiciones en las que se hacen los videojuegos, que se fuera, que dejara la industria. Que se fuera a su casa, que dejara hacer videojuegos a los que realmente quieren hacer videojuegos, que son los que, o sea, que es una cosa como muy tajante y que bueno, de explotador, ¿no? A lo mejor podríamos llegar a decir. Y luego, sin embargo, como Neil Druckmann, es que es un poco lo mismo, voy a este ejemplo. Neil Druckmann da visibilidad también a la comunidad LGTBI en The Last of Us 2. También, bueno, ya lo había hecho en The Last of Us. Bueno, en uno no, porque no, en El el uno uno no en el... sabía que, pero ya con el DLC sí. le- Pero luego se le echa en cara lo del crunch, ¿no? Cuando él no dice lo de Sueri, sino dice no todo lo, sino todo lo contrario, sí, por ejemplo, pide perdón, ¿no? Por no haber medido bien los tiempos y tal. Entonces, bueno, que no sé, que quiero decir que mucha gente que a lo mejor alaba a Sueri por su dar visibilidad a la comunidad LGTBI y se olvida o no sabe lo que dice respecto al crunch, luego en Neil Druckmann es como al revés, ¿no? Se olvidan de la visibilidad que ha dado a los GTBI y le echan en cara lo del crunch. Pero bueno, es Eso, que eso es un punto interesante porque, por ejemplo, creo el libro que dices es Sensei puede ser, de Héroes del Papel. sí, el Sensei, el de Me 3, el de imaginaba. Luis García Navarro, Sí, pues ahí lo dice. si te coges los tres Sensei te das cuenta de que la mentalidad japonesa Tiene muy distinta, es... Pero es básicamente... ellos lo consideran pasión, yo lo considero explotación. claro, Porque pasión claro, es cuando lo claro. haces para ti mismo, pero Sí, no, en para Japón, una... claro. A todos los que La siempre nos ha cultura de traído un empresa. poco lo japonés y seguimos un poco, no solo que te guste el anime o los videojuegos, sino la historia de Japón, la sociedad japonesa,
eso es que Japón es así para todo, ¿no? Hmm. Es una sociedad muy jerarquizada y la gente en la empresa es como... o sea, que incluso está mal visto irte sin quedarte para acabar el trabajo, ¿no? Está fatal. Y cosas así. Pero sí, es verdad que en el modelo japonés la gente no... Yo lo digo también eso en el libro, ¿no? Que me parece un poco una paradoja, un poco un ritual etnocéntrico en el que parece que solo importa cuando pasa en Europa o en Estados Unidos, en el mundo occidental, sin embargo en Japón, que luego también es verdad que en Sensei, cuando habla con Fumito Ueda, ¿no? Hay un Por par que ejemplo, sí que lo dicen, es cierto. que dice, no, yo a mis trabajadores les digo que vayan a su casa, a que Hmm. descansen la familia, intento que no trabajen más de 8 horas y tal. Pero bueno, al final es que el problema yo creo es querer atribuir una mentalidad, digamos, y hacerla generalizable a todo. No sé, es verdad que claro que en las grandes producciones hay más probabilidades de que te de tener que acabar haciendo crunch, ¿no? Que en un estudio independiente, pero también han salido noticias de estudios independientes en los que ha habido crunch. Por ejemplo, Shovel Knight, el título, no me acuerdo del estudio que era, los que lo hicieron lo reconocen, que tuvieron que hacer crunch. Pero Incluso, casi todos los indies viven de crunch. claro, es que incluso un estudio como, joder, los que hicieron, me van a matar, Motion Twin, ¿no? Que son los que hicieron el roguelike que se ¿Enter the llevó Gungeon? mucho. ¿El? No. ¿Enter the Gungeon? No, era... A ver, sí, es uno, se llevó Me has pillado, ¿eh? No sé muchos... cuál es. El Dead Cells. Ah, hostia, sí, vale. No me acordaba que era el Dead estudio ese. Cells. Motion Twin son los que lo hicieron. Motion Twin en realidad ha hecho Dead Cells, pero la mayoría de videojuegos que hace eh, son a lo mejor web o para móvil y cosas así, y facturan un montón de dinero. Pues ellos se constituyeron en una cooperativa anarcosindicalista. Ojo. Y ellos ¿Cómo? mismos reconocen que no han podido evitar el crunch. Porque tienen contratos de distribución. Eso sí, todos cobran lo mismo. O sea, se hace crunch, pero desde el community manager hasta el que fundó la empresa, cobran lo mismo. ¿Qué Entonces yo cojones? por eso digo en el libro No que en conocía ese eso. sentido, claro, lo que hay que hacer, lo que se debería para un poco cerrarlo del crunch, es pues eso, tomar medidas para evitarlo. Ahora que ha aparecido el sindicato este de Game World United, pues y Ah, a sí. uno, no me acuerdo a quién fue, le echaron por pertenecer al sindicato, una gran productora. Eso es Hostia, no. Solo es sabía que se había horrible. fundado, no me enteré Y de eso. sobre todo pagar las horas estas que se hagan, ¿no? Pagar al Hmm. trabajador por su esfuerzo. Eso es lo que me parece que habría que hacer. Porque tampoco, pero es que luego tampoco el crunch trasciende que ha habido crunch, pero tampoco en las noticias, si tú vas al fondo, tampoco te acaban diciendo, vale, pero ¿te han pagado lo que has trabajado las horas extras o no te las han pagado? ¿No? Y luego también hay muchos que dicen, sí, han hecho crunch, pero estoy trabajando en el trabajo que siempre he querido trabajar. Hay tanto dilema moral sobre. Que eso precisamente es lo que dicen los japoneses. Que si estás trabajando en lo que quieres, realmente lo das todo por ello. Pero coño, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo quiero, no sé, yo quiero tener familia. Tengo familia, tengo amigos Claro, y tengo una vida fuera de hacer quiero videojuegos. tener una vida, ¿no? Pero Te lo- ojo, que el crunch es algo que existe en todas las partes. Es que muchas veces Sí, nos sí, hacemos eco luego del crunch grande, pero aunque no quieras hablar de crunch, hablemos de hipotecar tu casa. Que ya. podemos poner ejemplos como son los de Cuphead, que era o lo sacamos o nos arruinamos, o los Claro. de... O coño, el de Super Meat Boy que también hipotecó su casa. Es que... Sí, sí, sí. Sí, es que, ¿Cuánta gente habrá que realmente no conozcamos que haya claro. hecho eso? Y igual que el de Stardew Valley, Eric Barón igual. Tuvo. O sea, se hacía jornadas maratonianas de 15 horas en su casa. Lo que pasa es que, claro, cuando tú te lo haces a ti mismo, no es lo mismo que te lo Esa es la impongan, diferencia. ¿no? Y que cuando hay más presupuesto, debería intentar evitarse esto. Claro.
Y eso sí es un problema del capitalismo como sistema, ¿no? Y de por qué y cómo los videojuegos, como están metidos tanto en las estructuras capitalistas, al final acaba siendo eso. Hay una fecha de lanzamiento, ya hemos anunciado que va a ser este día, tiene que ser este día, pero si ahora falla algo, tal. Pues si no, mira el ejemplo de Cyberpunk, que Hay fallos todo. aún con el crunch han sacado un juego que es un churro, que lo llaman Cyberbug. Yo no lo he jugado, todavía, y porque tampoco, a ver, no, es que es un juego, obviamente si lo juego va a ser un juego, el trabajo que hayan hecho va a ser genial, la gente que lo han hecho crunch o los que lo hayan hecho, pero ahora mismo tampoco es un juego que me corra mucha prisa porque sé lo que me va a ofrecer, ¿no? En cierto sentido, igual cambia un poco el escenario, los atrechos, pero sé lo que me va a ofrecer y no me corre ninguna prisa jugarlo. Pero la gente que he visto que ya que se ha comprado, todos los bugs que salen, de los coches que se meten, se cuelan por la carretera, de las cosas y dices, si has hecho crunch para que al final no. Para que no sea No, perfecto. Es la nada. putada. Claro que también luego hay una cosa que a mí detesto también absolutamente, que es lo que pasó, por ejemplo, con Cyberpunk 77, cuando, pues cuando se iba retrasando y pues la gente no amenazando de muerte y todo. Es que, tío, que no, la gente no estaba seria, aparte que es un videojuego. Es un videojuego como si fuera una película o como si fuera un disco de música o como si fuera cualquier otra cosa, ¿no? Espérate, ten un poco más de empatía con la gente que está trabajando, que Sí. encima son las condiciones en las que está y ya está. Pero sí es verdad que el crunch no es solo de los videojuegos. Tú que eres informativo sabrás igual que conocer la historia para cuando a Steve Jobs también se le decía que cuando iban a salir los ordenadores, pues también había crunch, ¿no? Y yo creo que en general en el sector servicios y cuando es algo más creativo, sobre todo con una fecha de salida, pues siempre hay más posibilidades de que haya eso. Me Ah, pasa a mí un poco con algunos libros que trabajo corrigiendo, que de mucha prisa y a lo mejor uno que ha fallado uno y te llegan el viernes, tiene que estar para el martes. qué hostia. Pero bueno, Y te toca leértelo sí, entero. Uf, qué loco. sí, pero bueno, es que lo que hay que hacer es que se corrija, y que se recompense a los trabajadores Hmm. de Hay una que manera o de otra. Sí, porque Pues, yo considero que es imposible que un estudio indie pueda no vivir del crunch porque lo necesitan para sobrevivir. Pero un triple A no lo necesita. Bueno, lo necesitan a medias porque luego te vienen los inversores y te cortan el grifo y... Pero si la empresa es lo suficientemente potente no creo que tampoco sea necesario. Por ejemplo, Cyberpunk podría haber salido sin crunch. Yo creo que lo podían haber retrasado. Sí que es cierto que la gente cabreada. Hay mucha gente que se coge vacaciones porque quiere comprarse el juego y empezar a jugar y tirarse una semana. Que eso, conozco personas que la hace, que se sí, pillan a vacaciones mí, para a jugar mí al eso juego. me parece, es que justo eso, un comentario que vi, me he pedido el día libre para jugar al juego y ahora me dices que, bueno, eso ya es un problema personal tuyo, ¿no? Que te quieras coger un día para jugar a Claro, un yo juego. puedo entender que te cabres por ello, lo puedo entender de verdad, que tengas muchas ganas y puedo entender que estés cabreado, pero ahí a amenazar de muerte. Pero al final, fíjate tú, ahí podemos enlazar. Bueno, antes de enlazar, dame un segundo, voy a llamar porque me ha llamado mi novio y me dice que es muy importante. Dame un segundo, Vale, vale, no sé qué no te querrá. preocupes. A ver, dime. Dime qué quieres, qué necesitas. ¿Qué necesitas? Sí, pero es que no sé qué quieres, qué pasa? Ah, ¿qué te ha dicho? ¿Por qué? Ah, ¿y cuándo te han dado? Joder. ¿Tú el lunes que vienes tienes clases? ¿Tienes clases ya, no? Ah, pues mira. Hostia, bueno, no te preocupes. Ahora cuando acabe la entrevista voy contigo, ¿vale, Bea? Lo siento. Qué rabia, tío. Venga. Bea, te dejo. Hasta ahora te quiero. Vale. Ya está. Nada, Vale. que tenía cita en el médico y me dice que se la han cancelado y digo yo. Me lo puedes mandar un WhatsApp, pero bueno. Lo sé. Claro, me dice, es que me No manda te un WhatsApp. importa.
Claro, me manda un WhatsApp y me dice, es urgente. Y yo, hostia, ¿qué pasa? Vamos a llamar por si acaso. Por eso digo, lo que acabamos de decir precisamente se puede hilar perfectamente con lo que dices al final del libro. No somos lo que jugamos tanto para bien como para mal. Porque ni somos la violencia que encarnamos en los videojuegos, ni los videojuegos necesariamente son la violencia, la mala hostia que nos entra de cuando nos quitan algo que, ¿sabes? Aquí lo podemos englobar todo con un es el capitalismo, amigos. Ujú. Pero, pero es peculiar. Además, realmente lo que dices en tu libro me parece muy interesante y es que pasa también lo mismo con el cine, porque, o con el cine, o con las producciones de series incluso, porque para pasarnos a una serie que justo este medio ya estaba viendo porque mi madre la tenía puesta, la que se avecina, que Sí. todo el mundo lo conoce aquí en España, estoy convencido. Mi hermano la está viendo todo el día también, no sé, que justo la dan en el Coge, clavo. coges personajes como precisamente el Antonio Recio, que es un machista homófobo, es un machista homófobo y racista, es decir, lo tiene todo encarnado en él, tiene el typical Hispanics. Y al final está completamente hiperbolizado, es una crítica, es una burla a lo que viene Sí, siendo todo esto. sí, es una caricaturización. Exacto, Y me esa sale la palabra. caricaturización al final te acaba haciendo gracia, ¿no? Porque realmente lo que está haciendo es reírse de ese tipo de persona, ¿no? Claro, De ese cl- estereotipo a base de ridiculizarlo. claro, hay ridiculización de casi todos los estereotipos que hay que pertenecen a nuestra sociedad, la sociedad occidental, sobre todo a la española. Y no por ello, y quiero decirte, tenemos un personaje que es completamente machista, homófobo y racista. Es decir, eso hace que la serie no sea progresista, no porque precisamente es una caricaturización. Aunque seguramente las producciones de rodaje no las conocemos. En el cine, Mm. yo creo que en las series y cine, en el medio audiovisual, son un poquito más herméticos con esos temas que con el tema del videojuego, porque es más. Sí. O quizás porque no En- estoy metido. Puede ser también. bueno, en España está la unión, las uniones de actores y tal, pero por ejemplo en Hollywood sí que eso es impensable. O sea, Hollywood está sindicado desde los pies a la cabeza. O sea, cualquier cosa que, desde un cámara hasta el maquillaje, de los de vestuario, todos se les pagan, están sus horas, lo que las condiciones de trabajo están súper estipuladas. Aquí en España no sé cómo va, pero esto te lo digo porque a mí Jim me lo dijo, bueno, cuando empezó a haber alguna crítica del libro, ¿no? Me decía, yo es que por lo menos tenía la salvaguarda de que Hollywood está muy sindicado, ¿no? Y es que hasta que has aparecido un minuto en una película, vas a estar cobrando hasta que puedas estar cobrando. O sea, un actor español que salió en la peli de esta última de Rambo, el Oscar Jaenada, lo dijo igual. Dice, no, allí todo está muy... Allí se encarga el que te lo lleva el sindicato, se encarga de que cobres hasta lo último que tengas que cobrar. En ese Eso está de sentido, puta madre. el cine, sí. En los videojuegos, bueno, es que todavía es una industria que está... No, a ver, ya ha crecido del todo, Pero pero tenemos bueno, 60 años menos, casi 50, 60 sí. años menos que el cine realmente. Pero Es bueno, la bastante aparición de un moderno. sindicato como el que ha aparecido Game Workers Unite, pues está bien que aparezca para que la gente que trabaja dentro de la industria, dentro de la industria del diseño de videojuegos, la industria de los videojuegos incluye muchas más cosas, ¿no? Claro, es Eh, decir, si que cobrara por según, esto entraría. claro, es que los trabajadores de Foxconn en China también trabajan para la industria del videojuego porque fabrican las consolas y los ordenadores. Entonces, y ellos, bueno, no está el Partido Comunista de China, pero que es como si fuera nada. Es Sí, casi que peor que sí, de comunista tienen ni el bastante Gran poquito. Terminal. Mm. De comunista tienen el todos jodidos en este caso, más bien. Sí, sí. Porque, Bueno, ya allí, bueno, poco a poco supongo que la cosa irá progresando, pero no sé cómo en los sueldos en China, sí, no bueno, serán lo que había leído, dan 500 euros al mes o 400 por trabajar 10 horas al día. sí, no, y yo hace un par de años, bueno, hace 5 o 6 años más o menos, todavía se daban casos de gente que se tiraba las maquinarias de Sí. las fábricas porque era la única manera de protestar. Porque si trabajas 6 horas al día, 7 días a la semana, perdón, 6 días a la semana y trabajas 12, 14 horas al día, y encima el día que no trabajas no lo cobras, no entra dentro de tu salario, que lo cual me parece fantástico. Porque
claro, dices, vacaciones sin pagar, todo sin pagar, claro, decir, solo pagas cuando era un tema, era como ser autónomo, pero peor. Sí, sí, no, totalmente. Y si a lo mejor les hacen pagarse, bueno, y a lo mejor no, bueno, sí, bueno, en China por lo menos seguridad social en teoría sí tienen, pero Bueno, eso sí, bueno, en China hay unos follones, porque yo, por ejemplo, no sabía que si tú eres de un pueblo, tú tienes derecho a la educación de tu pueblo. Como te vayas, ujú, por ejemplo, a Pekín, como no sea que te vayas por trabajo, en plan que tu padre se tenga que mover y tú te tengas que ir con él, por ejemplo, tú no no te puedes cubre. trabajar, no te cubre. Por ejemplo, se va buscando oportunidades porque en el pueblo las zonas rurales están fatal. No hay trabajo en tu pueblo, te tienes que ir a Beijing. Vale, pues en Pekín tú no puedes estudiar porque no eres. Es un tema muy, muy extraño. Eso lo leí hace un año más o menos, un año, año y medio. No sé si Joder. vamos, lo tienen que haber cambiado. Si lo han cambiado ahora, pero es. China es otro mundo, pero es un mundo extrañísimo. Es decir, porque es como Sí, Occidente, pero en versión mafia. sí, es que al fin y al cabo es comunista en lo político y capitalista en lo económico. Es Han hecho un o modelo. lo que llaman el socialismo con orientación económica o el comunismo a la China. Y es comunismo a la China, sí. Eso se O el levanta Mao Zedong socialismo y se vuelve a tumbar. es un poco también lo que pasa en Vietnam también, pero en Vietnam es más flojo, pero en China, junto a la estructura que tiene de... O sea, la estructura de lo que es el Partido Comunista se ha mantenido intacta, pero se ha metido un neoliberalismo y una economía de libre mercado. Entonces, al final es una mezcla, dice, no, porque lo político no me permite quejarme, ni me permite denunciar nada, y encima lo económico, o sea, no me permite denunciar la desigualdad económica y Porque es lo político. curioso. Es curioso que porque si son comunistas, que técnicamente todos son iguales, es uno de los países que más premia no tanto el individualismo, sino el elitismo. Son súper elitistas. Sí, sí, sí. Las salas están llenas de alumnos de tienes que dar lo mejor de ti para entrar porque si no estás jodido. Sí, Es destacar por encima del resto. súper curioso, tío. Y de Una eso, mezcla demoníaca. A mí me parece sí. una mezcla demoníaca. Sí, sí, es lo peor de los dos mundos. Es espectacular. Luego, para otras cosas, en realidad esas estructuras han venido, por ejemplo, para la pandemia, les ha venido muy bien esas estructuras en consejos de barrios que hay en todos los barrios en consejo porque son los que han controlado la población y tal, pero pues no sé, se podía haber hecho también, se puede hacer de otra manera, ¿no? Pero bueno, no Sí. sé, Pero fíjate, métete ahí. pero es curioso porque todo esto de lo que estamos hablando, que son temas sociales que ocurren en el mundo a nuestro alrededor, de una manera u otra se tratan dentro del videojuego. Quizá no tanto porque lo que precisamente el competitivismo, tú lo mencionas dentro del libro, no recuerdo exactamente el ejemplo. Como este es uno de los capítulos más cortos, no recuerdo el ejemplo. Pero vamos, al capitalismo le metes tus buenas 50 y pico páginas y además hablas del caso, hablas del ejemplo de China, de cómo entró el liberalismo económico a China y todo eso lo mencionas dentro de tu libro. Sí, es que en concreto en ese capítulo me pareció buena idea, ¿no? Por ejemplo, hacer una síntesis histórica de lo que era el capitalismo, una síntesis muy breve de cómo surge y hasta ahora, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, Milton Friedman, que es uno de los fundadores, por decirlo de alguna manera, del neoliberalismo, que es la doctrina económica del libre mercado que hay ahora en todo el mundo, él asesoró a China, bueno, asesoró a estudiantes Vamos. chinos de economía, ¿no? Y les dio charlas y tal, y a la vez también al Chile de Pinochet. O sea que... Y eso me pareció buena idea, sobre todo para lo que después iba a señalar, ¿no? En algunos que aparecen en algunos videojuegos. Esa crítica al capitalismo, o sea, de una forma o de otra. O sea, como mostrando alternativas, como puede ser Death Stranding en un mundo en conflicto, ¿no? O cómo se denuncia la explotación en Apes Odyssey, Cierto. ¿no? O cómo se reivindica el valor o la identidad de la clase trabajadora, ¿no? Que muchas veces se distorsiona porque se les muestran como borrachos, como en todas las, ¿no? En general en la ficción, si te das cuenta, esto es un libro de Owen Jones, el de la demonización de la clase obrera, el que fue el que los puso, que en general había una tendencia, ¿no? De cuando hay una serie en la que aparece la clase trabajadora, pues siempre se les retrata como borrachos, despreocupados, vagos, tal.
Y sin embargo, un juego como Hammering Harry, que era una recreativa, un arcade noventero, pues te muestra, da una imagen, ¿no? Como podía también, porque era todavía la tecnología, no, había cambiado, no era lo mismo que en los 80, principios de los 80, finales de los 70, pero todavía tenía ciertas limitaciones y da una alternativa a esa imagen, ¿no? De la clase trabajadora, Sí. También, delfinizada, que se puede. también ahí se nota también lo que hemos dicho antes, la diferencia entre Japón y el resto de Occidente. En el sentido de que en Japón hay un respeto por ese tipo de... Bueno, tampoco puedo hablar exactamente porque no estoy dentro, pero sí que la imagen que se proyecta al exterior es de que hay un respeto por ese tipo de profesiones. Tú los ves como que son obreros, son carpinteros, los ves trabajando y yo, por ejemplo, por lo menos en la ficción japonesa que he visto y he leído, nunca vas a encontrarte un obrero, ¿vale? Porque coge otro ejemplo de sátira, que puede ser Los Simpsons, por así decir, o El Padre de Familia, ¿vale? Cógete, Homer es un gordo americano, los policías son gordos, tú ves a los obreros y son zafios, son borrachos. Ahí también, claro, todo es una crítica, pero yo también si pensamos, es que no sé, hay muchos ejemplos de películas en las cuales ver a los obreros que van ahí señalando a las mujeres, son machistas, son zafios, son... que te da, a su vez te da la sensación de que estas conductas cuando que existen tanto en las clases que existen también en las clases altas muchísimo de conservacionistas Sí. las asocian a los obreros que técnicamente son los que tendrían que ser progresistas pero por el interés propio. Mm. Es muy Sí, pero curioso. claro, ahí yo creo que no se hace un poco, digamos que lo que hace, porque precisamente quien produce ese tipo de películas no lo hacen obreros, no, No, no lo hace gente de clase obrera, lo hace la gente que normalmente tiene el poder. faltaba más. Entonces, es una forma de clasismo, ¿no? De achacar esas conductas a hacerlas generalizables. No es que no haya obreros que sean machistas y que digan el piropo en la hora, claro que los hay. No es que no haya obreros racistas o gente de clase trabajadora racista, claro que los hay, como en cualquier otro sitio. Lo falso, por decirlo, y lo falaz, es hacerlo generalizable a todo el conjunto de esa clase social a través de una imagen estereotipada, ¿no? Pero y que encima quienes manejan y quienes crean esa ficción son gente de fuera de ese grupo, ¿no? De esa clase social. Por eso, en ese sentido, Hammering Harry a mí me pareció que era un ejemplo perfecto. En el libro lo nombro porque forma parte de un artículo que yo escribí para Nivel Oculto, pero que tú ves a Harry, ¿no? Y Harry pues es feliz, ¿no? Encima lucha contra la gentrificación, ¿no? Porque en el juego una constructora le tira abajo su casa y es lo que quiere recuperarla, pero podían haber hecho que un power-up fuera una botella de sake, ¿no? O una cerveza, Sí. y lo es un chili, ¿no? Y podían haber metido, porque en la época tampoco era nada raro y no hubiera desentonado en lo que era la concepción de los videojuegos en la época, haber metido una mujer que apareciera y le diera un beso y él se pusiera y fuera otra especie de power-up, ¿no? Sí. Pero no se hace. Y claro, si no se hace, pues es por algo, es porque había una intención de que eso se mostrara de esa manera. A mí me encantaría poder contactar con alguien de los que creó, de los que trabajó en Hammering Harry de Irem, A de saber la quiénes época, son. A para saber quiénes entrevistarle. son, macho. Estoy intentando hablar con gente que vive en Japón, que lleva allí un tiempo ya, españoles, y preguntarles, por ejemplo, tío, a ver si te puedes enterar quién era alguno de ellos, porque estoy seguro de que no puede ser casualidad, de que sea tan evidente, ¿no? O que a mí me lo parezca tan evidente y que tenía que haber una intencionalidad, ¿no? De mostrar esa imagen alejada de los estereotipos de la clase trabajadora en un carpintero, como es Harry. Sí, ahí realmente yo también noto que puede tener otra visión, que es el hecho de que, claro, en Japón sobre todo en esa época, la gente más mayor tenía una visión de lo que es la tradición, pero es una visión es una visión romantizada, pero también es algo, también está bien porque a su vez
le da a la persona, al oficio, le da un valor que como suele decir, cuando eres una pieza más, se pierde. Es decir, cualquiera ahora mismo puede ser un obrero dentro de ciertos límites o puede ser un mozo de carga. Pero en esa época tenían unos... En la época en Japón todavía se tenía la... Bueno, no sé si se tendrá todavía, pero se tenía esa concepción de que el trabajo, cualquier trabajo era un trabajo válido. Algo que aquí, por ejemplo, se ha perdido. Claro, digno. Sí, Un sí. trabajo digno, claro. Aquí, por ejemplo, tú piensas en un obrero y piensas que es un trabajo de mierda. Y Sí, también, y yo confirmo que es un trabajo de mierda. sí, sí, no, a mí no me gustaría trabajar ahí, pero sí, eso Es desagradable estar ahí. suelen, suele surgir de vez en cuando, ¿no? La duda, bueno, por redes sociales. Siempre esto de los estudiantes que te has tirado estudiando un montón de años para cobrar 1.000 euros. Bueno, a mí me parece que, o sea, yo he estudiado en la universidad y he tenido una formación, pero no me parece que por eso tenga que cobrar. Es que me parece que, o sea, una persona para mí, que por ejemplo, yo tengo amigos que trabajan en una fábrica y, y me parece que, y de hecho cobran más que yo. Yo es que soy autónomo. También hay mucha diferencia entre lo que hacemos uno y otro, pero te quiero decir que a lo que tú decías, ¿no? De esa mirada un poco por encima a profesiones de trabajos manuales, a mí me parece que es equivocada, ¿no? Y creo que se debería, que no me parece que alguien por el hecho de haber estudiado tenga que cobrar más que una persona que simplemente sabe hacer un trabajo manual, porque precisamente hacer un trabajo manual, a lo mejor en una fábrica, yo algún verano cuando era más joven, cuando estudiaba, he trabajado y otro verano estuve trabajando de limpieza, ¿no? Pero estar allí y toda la jerarquía que hay y cómo te hacen sentirte una hormiga y todo eso son cosas que son muy duras y que no sé. Yo es mi opinión, ¿eh? Yo no creo que yo tenga que cobrar más dinero solo por el hecho de haber estudiado. ¿Qué va? Te, Yo, de hecho, te digo que yo, por ejemplo, de corrector y luego de editor junior, contratado por una editorial con carrera para un puesto para el que se exige licenciatura, he cobrado 1.200 euros. Tengo un amigo que él se puso a trabajar con 17 años en fábrica y ahora ya lleva como 15 años en un mismo sitio y entre lo que le pagan por antigüedad y todo, y cobra más que yo. Y me parece perfecto. Lo que me parece es que lo que tienen que hacer las editoriales es pagar más. No a él, no que él cobre menos, sino que en los otros sitios pues, pagar un poco más, ¿no? eso es una tendencia muy normal, ¿eh? Que cuando alguien está jodido, dice, ¿y este por qué cobra más? Que tendría que cobrar menos. No, no, tú tendrías que cobrar más. ¿Por qué deseamos el mal a los demás en vez de reivindicarnos Claro, nosotros? Creo que es porque es lo fácil. a mí me parece perfecto que mi amigo cobre 1.700 euros, porque lleva 15 años trabajando en un sitio en el que le cambian el turno cada semana, de mañana, Eso es de duro, ¿eh? tarde, de tarde, de noche, en el que, por ejemplo, el otro día él llegó a su casa, bueno, estaba saliendo del coche, había trabajado de mañana y le llamaron, oye, por favor, vente, que se ha dado uno positivo de COVID y acaba de aparcar y se tuvo que ir a hacer otras 8 horas a la fábrica. Duro, ¿eh? Eso es Puede durísimo. decir que no, él puede decir que no porque a lo mejor, porque su empresa hay sindicato, pero ya, bueno, también va, ¿no? Entonces, yo no creo que yo eh, eh, tenga que cobrar más que él por el hecho de haber estudiado, sino que las editoriales deberían pagar más. En mi caso, ¿eh? En mi caso. Otros sectores no me voy a... Yo ahora, por ejemplo, con mi trabajo estoy contento en general. Hay veces que soy autónomo y sí, tiene una parte muy jodida, pero tiene otra que es que me deja mucho tiempo también a veces para... Pues, por ejemplo, ahora mismo llevo 2 días que no me ha llegado ningún trabajo, entonces pues lo estoy dedicando a acabar algunas lecturas que quería hacer para mis cosas, de que pues como quiero seguir escribiendo, he acabado un texto que quiero que se va a publicar seguramente a lo largo de esta semana. Entonces ya estará publicado cuando se publique el vídeo, fijo, porque a mi ritmo. Pues a lo mejor, la verdad que no lo sé. Estoy esperando, me tiene una chica a la que le he solicitado su opinión sobre el tema del que escribo y estoy a la espera de que esa chica me conteste, pero si no, no creo que tarde mucho. Probablemente mañana o el jueves
bueno, entre el jueves, pues que ya es martes, a lo mejor entre el jueves y el viernes. Puedes decir dónde porque esto estará ya subido. Así por lo menos pues luego puedo buscarlo porque... Pero Sí. bueno, pero vamos, que sí es eso. Además que los trabajos manuales otra cosa, ¿no? Pero requieren un esfuerzo físico y son unas condiciones de trabajo jodidas. Es decir, una persona que está currando bajo el sol, de sol a sol, como suele decir, sus 8 o 10 horas incluso al día, es un trabajo duro. Es decir, Yo, es decir, el estudio realmente lo que te da es una posición de trabajo más cómoda o más a lo que tú quieres aspirar. No por ello, o sea, hombre, si tienes una responsabilidad muy alta vas a cobrar más, claro. Es decir, si tú tienes que gestionar a gente, pero al igual que cuando, ¿sabes? Porque también las condiciones son más duras. Gestionar gente yo, es una puta mierda. sí, no, y también yo te digo que trabajar, yo tengo amigos que, tengo un amigo, por ejemplo, que él sabe de, empezó cuando el boom de la web, bueno, él sabe programar en HTML, es lo que te quiero decir, ¿no? Y él sabe hacer web, pero de esta gente que ha aprendido de él solo, ¿no? O sea, aprendió el código y sabía, pero él sabe hacer webs. Y a lo mejor si hubiera hecho un curso así de formación y tal, y yo le decía, ¿por qué no lo haces, tío? Y trabajas haciendo esto y tal, y dice, ¿por qué paso de tener horario de oficina? Dice, no quiero tener horario partido, no quiero, dice, y trabajar en una fábrica, dice, aquí voy de 7 a 3 y, y me quedo tan contento. Yo la verdad es que la gente que me rodea, mis amigos, también mi familia, pues mi abuelo era agricultor, mi abuelo era campesino en Toledo, y mi otro abuelo venía de familia de mineros, mi padre trabajaba en el aeropuerto, mi madre antes de casarse trabajaba en una fábrica de embotellamiento en Madrid. Entonces, te quiero decir que siempre mi hermano pues también ha sido electricista, electrónico, salvo mi hermana y yo, que mi hermana es bioquímica y yo que bueno, Joder. que estudia historia, pero que lo que tienen que hacer es que tiene que haber buenos sueldos. Ya está. Lo Tiene que que haber no una buena puede ser. calidad de vida. Sí, lo que no puede ser, porque yo te he dicho tal, pero yo te he dicho que yo, por ejemplo, pues yo ahora como autónomo, pues hay meses que me va muy bien y saco 1.100 euros limpios, sin quitando impuestos y demás, que es bastante, porque para eso tengo que facturar como 1.600 o 1.700. Está muy bien, sí, sí, sí. Sí, sí, pero hay gente aquí, por ejemplo, yo conozco en Torrejón una fábrica que encima da la casualidad de que es una fábrica de caramelos, que es la que le da los caramelos al ayuntamiento para que la repartan cuando hay la cabalgata de Reyes. Bueno, este año no ha habido ni el año, o no, el año pasado sí, pero El este año año no ha pasado sí habido que hubo. por lo de la pandemia, pero vamos, que es la que le suele dar los caramelos al ayuntamiento. Pues esa fábrica, por ejemplo, paga 800 euros al mes a la gente por 8 horas al día. Es una explotación guapa, ¿eh? Eso es una explotación, pero es legal. Ahora supongo que con la subida del salario mínimo, pues la habrán subido al mínimo, que les tenemos que dar 140 euros más, 914, pero se agarran a lo mínimo, ¿no? Hmm. A ver, al fin y al cabo, mi opinión, que puede llegar uno y decirme, bueno, ¿y por qué tiene que repartir más dinero el director del dueño de la fábrica? Pues bueno, pues mira, si llega un momento en que nadie quiere trabajar para él, pues por algo será. Siempre va a haber, ¿Sabes? hombre, pero siempre va a Desde haber gente luego, necesitada, que es el no problema. trabajaría para él. Y a veces a lo mejor me ha venido mal. Incluso me pasa ahora siendo corrector que me llegan propuestas para corregir, que me lo dicen y me dan un libro de 800 páginas que me van a dar 200 euros y digo, mira, no. Porque tengo clientes que me paguen por 800 euros, o sea, por un libro de 800 páginas me van a pagar 700 euros. Hostia. No lo voy a hacer. Y a lo mejor estoy perdiendo un tío que me va a dar trabajo todos los meses, pero si es que si todos los meses me vas a dar un libro que me va a llevar semanas corregirlo, o sea, o una semana y media dedicándole mañana y tarde para sacarme 200 euros, pues no quiero saber nada de ti. ¿Y Así cómo que es? bueno, Una pregunta, ¿cómo es el trabajo de corrector? Aquí, pues no aquí, te ya, voy a aquí ya hemos entrado en el terreno en el que nos estamos yendo completamente del inicio, sí, pero tengo mucha curiosidad. eso te iba a decir, pues, pero bueno, a mí no me importa. Pues no te creas, bueno, a ver, yo lo que conozco desde fuera, es un poco como de trabajo de oficina, es un poco como el de informático, o sea, estoy con un ordenador, yo trabajo en Word, me llegan los textos y en Word pocas veces me llegan en PDF, pues activo el control de cambios y tú vas haciendo los cambios
Pues ahí ya varía mucho, ¿no? De cómo te llega un texto a cómo te llega otro. Hay textos en los que apenas tienes que tocar nada, salvo cosas, pues, de que te pone una mayúscula que no tiene que ir. Yo qué sé, historia, por ejemplo, es algo que la gente siempre tiende a escribir en mayúscula, pero no tiene por qué ir en mayúscula. Es una mayúscula subjetiva que se llama. Y luego hay otros que son horribles. O sea, que son horribles que tienes que dices, ¿qué me está diciendo? Es que no lo entiendo. ¿Qué me quieres decir? ¿Por qué utilizas todo el rato el gerundio? ¿Por qué cambias el orden sintáctico? Y esos libros son una pesadilla. Y ya si te llega eso, y encima con falta de ortografía, y aparte es largo, 800 pues puede ser páginas. un infierno. Puede ser un infierno. Y si encima no coincide ideológicamente contigo, que también me ha pasado, pues ya apaga, vámonos. A mí me han llegado a dar ansiedad a corregir algún libro. Si no, te ha tocado en plan, alguno en plan de Federico Jiménez Los Santos y decir, Pues, hostias. pues sí, sí, justo. O sea, no Digo, justo de él, no casualidad. justo no justo de esa persona, pero sí en ese plan. Qué chungo. O Y sea, tú ahí. y ya no es que, o sea, encima es que está en, pues eso, ¿no? Desde extrema derecha o derecha neoliberal o lo que sea, y yo que sé, súper machista, y encima que está mal escrito, encima que te mete mayúsculas por donde no tiene que ver, que está desestructurado, que una línea está en un tamaño, en una fuente y otro en Y lo pueden otra. hacer tan mal. Pues me parece, es que ese en concreto, no voy a decir quién es, pero es que ese libro en concreto para mí fue una pesadilla. De hecho, cuando se lo di a la editora le dije, mira, por favor, qué malo, ¿por qué me has mandado esto? ¿Sabes? ¿Qué te he hecho yo para que me mandes esto? Pero Joder, pues, qué es putada. un trabajo más o menos bueno, tranquilo. Tranquilo, sí. Leyendo hay que tener que estar muy atento porque, ¿sabes? Si se te pasa una tilde, pues joder. Pero luego hay que estar un poco concentrado. Pero bueno, cuando el libro está bien escrito y te interesa, no que te interese cuando está, porque tú tienes que atender a todo, pero se lleva bien. Yo desde luego prefiero ahora estar como estoy, trabajando en mi casa, que cuando trabajaba para otras editoriales, que era mucho menos productivo, porque al final te hacían estar ahí 8 horas y trabajaba menos. Es que producía menos y que a lo mejor cobraba 300 euros más o 400. Prefiero estar como estoy ahora. De hecho, es que ahora mismo no me imagino estar trabajando en mi sector, por cuenta propia. Hmm. Por cuenta ajena, perdón. Una cosa que me mola también. Te tenía curiosidad de cómo era, pero también es porque me parece interesante que de toda la gente que he traído por aquí, por el canal, pues hay gente que se dedica a la prensa, hay periodistas, hay profesores, Ha habido gente muy asesor, buena. He asesores. visto que ha estado Débora Rivas, que ha estado Sí, Adrián sí. Suárez. Arquitectos, profesores, es acojonante. Profesores de instituto, de universidad, es acojonante. Por eso también me parece interesante todo que los videojuegos es algo tan amplio que puede hablar casi cualquier persona de él. Hombre, Claro, es que al fin y al cabo, es increíble. Hombre, yo supongo que tienes que tener tiempo para hablar de ello y para interesarte, porque a lo mejor si eres obrero, pues estás un poco cansado cuando vienes a tu casa y no te apetece ponerte a escribir sobre videojuegos, pero... bueno, yo no creo que. En ese sentido, igual yo no creo que. Yo creo que cuando un obrero quiere hacerlo, lo hace gente de clase que trabaja en una No, por fábrica, supuesto. trabaja en manuales. Porque Joder. yo lo veo que salen de trabajar y se van al gimnasio. Hombre, y yo conozco, y yo tengo un amigo que es camarero, bueno, dueño de un bar y escribe. Claro, porque por eso te digo que no creo que cuando una persona lo quiere hacer, lo hace. Si no, Totalmente. vamos, estarían las librerías llenas de libros escritos por oficinistas o cosas así, Sí, pero sí. al final, cuando una persona quiere hacerlo, lo hace. Es verdad que, a ver, yo a mí muchos días no me apetece ya no leer, sino, porque yo leo todos los días, sino ponerme una película en versión original, que a mí me gusta verlo. Bueno, no, tampoco soy un talibán de las películas en versión original, pero sí me gusta verlas. Pero hay veces que me la pongo en español porque no me apetece leer los subtítulos. Porque he estado leyendo a lo mejor 7 horas un libro que era pesadísimo, que tenía que meter muchas cosas y no me apetecía ponerlo. Y luego yo lo de escribir sobre videojuegos es verdad y a mí eso me encanta que lo que tú decías, ¿no? Que la gente que escribe videojuegos sobre todo en España es muy diversa. Pues eso, hay gente de periodismo, gente como Adrián Suárez que ha hecho arquitectura, no sé, Alberto Venegas y Antonio César Moreno son historiadores también. Es verdad que los historiadores yo creo que si se hiciera un estudio saldría que mucha gente ha estudiado historia
en los videojuegos. Pero bueno, esa diversidad y además es enriquecedora también, ¿no? Para tomar perspectivas sobre, por ejemplo, Adrián Suárez es un ejemplo, porque Adrián Suárez es la leche. A mí todo lo que escribe me encanta. O máquina. Sobre Mario, el de las almas oscuras yo no me lo he leído, pero por un problema, no porque yo me encantaría leerlo. Ya sé que lo tienes ahí. Dios. Porque lo oí. Pero no, me encantaría leerlo, pero yo tengo un problema porque a mí Miyazaki me encanta, pero yo no he jugado a ningún Soul. Yo conocía la obra de todo lo de No es tan Miyazaki. importante, porque yo no he jugado apenas a Dark... Bueno, yo me he jugado a Dark Souls 2 y 3, al 1 un poquillo. No tengo PlayStation 4, así que olvídate del resto y mi PC no me tira el Sekiro. Así que yo solo me he jugado a Dark Souls y aún así el libro es disfrutable porque lo que te explica, lo que te cuenta es muy disfrutable. Sí, por eso, sí, realmente lo tengo pendiente. La Igual cantidad de que libros de videojuegos que me he leído yo sin tener ni puñetera idea del título es muy alta, ¿eh? a ver, yo los Souls no he jugado, pero a Bloodborne sí. Para mí Bloodborne es uno de mis juegos, de los mejores juegos que he jugado en los últimos años. Y Sekiro lo tengo pendiente también, pero Bloodborne me encantó. Y Demon Souls en su día sí lo jugué en Play 1. Joder. Entonces, bueno, En Play 1, en Play seguramente 3, la dice, en acabaré Play cogiendo. 3. Sí. En Play 3, que has dicho Play 1, digo yo que dice. Ah, he dicho Play 1. No, Play 3, Play 3. Me he confundido con el... Joder, porque en Play 1 salió con el Soul Calibur. Me he confundido porque Ah, el Soul Calibur. en Play 1 se llama Soul Edge Soul Edge, y sí. el Soul sí, Play 1. De hecho, Vaya, de hecho un inciso, último inciso. Tengo ahí un libro de Ramón Méndez, el de... Este es el de Shenmue. No aguanto Shenmue. Me parece aburridísimo. Pero un coñazo, infumable. La historia es muy chula, pero... el de Shenmue, el de... El de la Odisea de Shenmue, sí, lo tengo. Sí. De hecho, el libro... El libro está bien, ¿vale? Está chulo. Pero yo te Sí. prometo que no puedo con el puñetero juego. No, Es tan lento. He leído, de hecho, yo me he llegado a interesar por juegos por leer sobre ellos. Sí, eso pasa mucho. Y por eso la literatura de videojuegos, porque cada vez está tomando más importancia, sobre todo en España, ¿no? De hecho, yo creo que España es uno de los países que más está produciendo literatura de videojuegos y de calidad, además. Yo creo que sí, entre España, Francia, Sí. en inglés en general, ¿vale? Porque me lo va mucho. Y Japón, no sé cómo estará el mercado en Alemania o en Italia, pero yo creo que estamos bastante bien. Y además de calidad, ¿eh? Yo te digo que ya no solo en libros, sino también a lo mejor veo un artículo de alguien, pues yo qué sé, pues en cualquier, pues en Akihabara o en Hype o en Nivel Oculto o en Sí. otro sitio o en Terebi Magazine y leo sobre un texto y me apetece jugar a ese juego o recordarlo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, hace poco hay un texto que me gustó mucho de Clara Doña, que es una chica también que escribe en Terebi en Nivel Oculto. Sofoholi. Sofo Holly, sí, en Twitter. Está muy buena. Y escribió un texto sobre Echo de Dolphin y me entraron unas ganas tremendas de jugar al juego. Hostia. Que probablemente lo haga en verano porque ella lo narraba un poco así, ¿no? De cómo era jugar, que puede ser incluso hasta refrescante, ¿no? En España, Eso, en España lo que tenemos es una cantidad de autónomos que escriben de puta madre que da miedo, es decir. sí. Yo creo que las palabras que más se han repetido en mi canal es soy autónomo. Eso me lo dicen muchísimo. Es que, es que también tú entiendes que es un medio. A ver, mi relación con. Yo escribo para Nivel Oculto cuando tengo una idea, se la mando y en Break también, pues escribo a ¿Escribiste en veces. Break? Ah, pero ¿escribiste en la revista o en la web? Escribo en la web y ahora, bueno, si tengo alguna idea se la puedo comentar y a lo mejor pues si les hace gracia la publican, ¿sabes? Pero es que en medios casi todo, o sea, la prensa también sufrió un golpe con las crisis que ha habido y Gorda. tiran de freelance, Muy gorda. tiran Sí, de no, no. colaboradores. Gente contratada, que si eres periodista y te han contratado, tienes una suerte cojonuda. Porque para lo que sea, da igual que sea de redactor de economía que de... A ver, todos los periódicos tienen su plantilla, pero están tirando mucho de colaboraciones. Y en videojuegos siempre ha sido así. O sea, grandes medios, bueno, no vamos a entrar
en ese debate que siempre que salió encima hace poco de cómo se pagaban las colaboraciones. El Game Press Paid Me. Sí, que yo tengo la suerte de trabajar con gente a la que tengo mucha admiración y por lo que han hecho y me pagan bien. A mí me parece que me pagan bien en base a lo que yo trabajo y ya está. Otra cosa es que no te paguen o te den un código del juego y ni siquiera te paguen por hacer una review o cosas así. Eso ya Sí, es pero horrible. eso es malo si te ponen un plazo. Si te ponen un plazo muy ajustado. Sí, por Claro. ejemplo, yo te digo, porque aquí en Akihabara no pagan. Pero sí que es cierto que a mí me dan un juego. Y si es cortito, pues por compromiso personal, un mes, como mucho. Mm, Si me lo dan con antelación, sí que intento tenerlo para el día de salida, pero pocas veces pasa. El último que ya. recuerdo fue Olilla, muy buen juego, por cierto. Pero vamos, yo tengo un juego que me podría matar Cristian, que es el director, porque ahora lo he terminado, después de 3 meses, que claro, un RPG, Atelier Riza, 3 meses jugándolo en ratos libres. Es que, claro, es que eso, y esa es otra. Bueno, yo de todas formas, yo A mí creo no me que dicen nada, por suerte no me dicen nada. yo creo que muchas, te hablo en plan grandes medios, que muchas veces a lo mejor se publica sin haber acabado el juego al 100%. No, no al 100% en plan completionista, no hablo de eso, Eso de soy yo. sacarte todos los números, sino de haberlo analizado por completo, de jugarlo de principio a fin, ¿no? Porque es Al que muchas juego. veces, aparte te lo dicen ellos mismos, dicen hasta donde hemos jugado. Pues es verdad que también un juego, yo no sé cómo decir, como es Devil May Cry, por ejemplo, de ese tipo, si has jugado 9 horas, ya sabes en lo que consiste. Ya puedes escribir realmente una review, lo que se fija son los gráficos, el sonido, técnicamente, de lo que va la historia y tal. Puedes hacerlo, ¿no? Así, pero no sé, es muy... Yo lo de los plazos, eso de... Ahora hay que escribir este... Yo tengo esa suerte de que no trabajo con plazos, porque si fuera así sería horrible, porque sería... No disfrutaría, ¿no? Yo voy jugando y a lo que voy jugando, pues hablo con los editores de donde colaboro, oye, ¿esto habéis escrito algo? O lo busco yo antes si hay algo escrito sobre ese juego en concreto tal. Y si no, pues se lo propongo y ya está. Dices RPG. Yo estoy ahora con uno, el de Ancestors, el de Gracias de Human. Mankind. O Claro, algo yo así. como Human yo Legacy, era ¿verdad? lo que iba a hacer mi tesis, ¿no? Es justo eso. Entonces es un juego que yo lo estoy flipando. Pero es que yo había leído, ¿cuánto dura entero? Bueno, 14 horas. En 14 horas se puede acabar. Y yo llevo ya jugadas 30 y todavía me parece que me queda un porrón por jugar. Y quiero escribir de ese juego, pero lo haré cuando acabe. Hmm. Ya, porque tampoco tengo prisa, ¿no? Tampoco es mi medio principal de ingresos. Pues me lo tomo con calma. Hmm. Eso es lo bueno realmente. También, claro, me está diciendo medios precisamente lo de la prensa está jodidísima. Yo hace poco estuve echándole un vistazo fuerte, en plan, a revistas extranjeras, porque yo tengo... A mí tipo de revista que me gusta mucho es la revista técnica. Me gusta, me Sí. gusta que me gusta mucho GTM Como... Brick y Manual me gustan, pero por el bagaje, yo estudié videojuegos, soy informático y tal, revistas como Wireframe, que es una revista que publican gratis los chicos que son los desarrolladores de la Raspberry, no sé si has oído hablar de ella, Sí, pues, sí. pues publican una revista que es la Wireframe y es bimensual. Es decir, Tengo una no, Raspberry no, bimensual no, bisemanal, cada 2 semanas. cada semana. Y Sí, es sí. muy buena, son 130 páginas, súper bueno. Bueno, está desde el PDF. También puedes pagarlo y la recibes en física por 6 libras más gastos de envío. En Hmm. España es muy cara. Así que por lo menos apoyo. Yo sí que es cierto que, mira, apoyo con una libra, porque tampoco vamos para más. Ya. Apoyo con una libra, me llevo el PDF y ahí estamos. Pero, o por ejemplo, una que me mola un montón, que esa sí que estoy. A ver si me la compro. Que se llama Making Games, que es alemana. Y Y está a veces. a A veces. cachos está en inglés. A cachos está con DPL, que le llamo yo, que es un pedazo de traductor que te cagas. Pero es eso. No, pero la revista en general está casi toda está en inglés, menos algunas cositas específicas que están en alemán. Y está cojonuda, es decir, esa sí que es técnica. O la desaparecida la GDC Magazine, la Game Developers Conference Magazine, que esa Sí. se murió hace muchos años. Eso no existe y en España no ha existido nunca. O si ha existido, yo Ya. no lo llegué ni a conocer. No, en España
en ese plan tan técnico, o cosas como la que hace Game Sutra, ¿no? Con Que las más otras, sí, con las postmortem, que son cojonudísimos. eso no se hace, y la verdad es que es un hueco que habría que rellenar. Sí se están empezando a hacer muchas cosas guays, ¿no? Por ejemplo, Nivel Oculto publica, que hablamos de Clara Granero, la de Sofojoli, o Gris, No, luego ya no gente, está, creo. o lo de Anaid. En Anaid también se escriben cosas buenísimas. Y más, lo que está escribiendo ahora Antonio César Moreno es En Hyperhype. en Hyperhype, está una serie de artículos de ideología de política de videojuegos que son fantásticos también, Sí, ¿no? y son gordos y densos y estoy esperando a que se acabe porque de uno para otro se me olvidan. Es verdad que es un post-mortem así como tal dicho, como se hacía en Game Sutra, todavía no lo hay, pero bueno, Ni oye, ya son postmortem ni postmortem ni cosas técnicas en el sentido de diseño. Sí, de diseño no. De Hombre, diseño las hay, tienes pero que, claro, las hay, pero no están, no hay un sitio no. que digas, busco aquí y sé que voy a encontrar cosas de diseño. Lo cual a mí me mola mucho, sinceramente. De hecho, Tampoco es que yo sea mira lo que pasó con la disonancia ludonarrativa, ¿no? Que Dayo, ahí creo escuela. el Cliff Hawking lo escribió, una cosa que era una intuición suya, y de repente se extendió eso, como todo el mundo hablando de disonancia ludonarrativa, y luego vas a los Game Studios y te dicen, bueno, es una cosa que está ahí, pero para nosotros tampoco es tan determinante, ¿no? Como se ha podido aprender de ahí, ¿no? Lo digo eso porque es que el artículo este que te estaba diciendo va a ir sobre eso, sobre la disonancia ludonarrativa, que es sobre si él es el mayor autotroleo que se ha hecho en la cultura del videojuego, ¿no? Porque Hostia, eso quiero leerlo yo, tengo curiosidad. es un poco... he hablado con Víctor Navarro Remesal y tal, para consultarle, como él es profesor de narrativa y Sí, en doctor. Mallorca, si no me equivoco. Sí. Pero sí, allá, pero bueno, todo irá creciendo. El otro día Mola, ha tío. habido una también de unos chavales que nos seguimos por Twitter, que es Víctor Rodríguez, que han hecho como una newsletter. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo cómo se llama. Sí, es una No me suena. le ha puesto un newsletter, pero que en realidad es como un blog, que me meten como artículos, vamos. Y joder, había uno de Hollow Knight que estaba muy bien. No lo conozco. Luego me lo buscas, Sí, tengo curiosidad de verlo. espera, lo busco en un momento. Hombre, yo te digo que si a mí me toca la lotería, me monto una revista sobre una revista tipo la Warframe. Pero me tiene que tocar la lotería y ni siquiera juego a la lotería. Claro, como a mí me toca la lotería y me monto una editorial, no para videojuegos solo, sino para Una editorial. Buah, ojalá, tío. lo que, Ojalá, lo que, lo que a mí me gustaría leer. Pero, a ver, pues espera que un momento aquí. A ver, Un día de esto me monto un Kickstarter de esa revista, porque la verdad es que a mí me molaría. Y tenemos profesionales en el medio que súper interesantes, que aunque no escriban de manera tan asidua como puede ser, yo qué sé, Sofía o... Sí, Por ejemplo, ¿vale? Ya que hemos mencionado tanto a Sofía, pues Sofía que escribe es un porrón, porque al final... Y además escribe en varias webs. Pero gente que de una manera, aunque fuera bimensual o trimestral, que te pusiera ahí un artículo diciendo, vamos a sacar este juego, te hace un postmortem, ¿sabes? Que tuviera un postmortem. Tío, ahora tengo que buscar una editorial para sacar esto. textos fallidos se llama esto que te digo. Textos fallidos. Sí, búscalo porque han hecho como una newsletter y hay ya uno de presentación, que es un texto corto de que sea, hola, somos tal, no sé qué, y el siguiente está guay. Pues lo voy a Y buscar. Lo voy a buscar, tengo curiosidad. si lo dices, Sofía, te refieres a Sofo Holly. Sofo Holly, sí. Se llama Clara, en realidad, ella. Clara, hostia, espérate, que se me ha ido la pinza y la he confundido con Sofía Francisco. Sí, ella se llama Clara. Otra grande. Un Clara majeta. Granero. Clara. Hostia, se me ha ido. Como es Sofo Holly, mi cabeza ha dicho Sofía. Porque también conozco a Sofía Francisco y se me ha ido totalmente, tío, a ella. Hostia, qué lío. Buah. Al final, hemos hablado poco del libro, pero bueno, quiero intentar retomarlo aunque sea ya para terminar. Porque Sí. es que siempre se me batió la Ah, siempre se me tiene yo creía que esto iba a ser off the record todo, ¿no? Que ahora No, íbamos a seguir hablando. No, que por mí no. perfecto. Es decir, a ver, Sí. escucha, si te dijera con Bruno Sol, Sí. ese sí que fue desmadre absoluto. Ese fue que creo que estuvimos 5 o 10 minutos hablando de lo que era la retro gamer y el resto Ahí del, luego guión. y una hora entera hablando de retro. Pero a lo loco. De hecho, me acuerdo, Bueno, una frase que me dijo, porque aquí somos todos viejos hablando. Bueno, tú no eres tan viejo, ¿vale? Pero ya me entiendes.
Hombre, al final hemos hablado de cosas que vienen al Todo, caso. Yo lo del todo es interesante. libro, claro, Todo lo es del libro, interesante guay, realmente. el libro hará lo que quiera retomar y ya está. Hmm. Sí, no, básicamente quería retomarte. A ver, tampoco. Como el libro, principalmente, el libro es para leer, no es un libro que tenga que decirte, porque al final son tus pensamientos Mm, y el flujo que has tenido. Pero también te quería preguntar: ¿cogiste los 7 temas que son el racismo, el imperialismo, machismo, la homofobia? Aunque el imperialismo va con el racismo, más o menos, pero bueno. Racismo, machismo, homofobia, capitalismo, competitivismo y ecologismo. Joder, qué bonito es el sufijoísmo. La elección sí, de esos 6 temas fue porque fueron los que te dijiste, estos son los que más se tratan dentro del videojuego o son los más comunes dentro de la problemática social que tenemos a nivel global. no, es más porque son o sea, yo primero pensé, no, no viene no lo vi en los videojuegos y lo saqué. Esa Hmm. es algo, es como tú dices, es como lo más, es como son los puntos, ¿no? Más obvios en una reivindicación social, ¿no? O es lo que tradicionalmente se asocia a la izquierda política, al progresismo, ¿no? Son Hmm. temas, pues, oposición a la guerra, oposición al imperialismo, al racismo, pues, a la homofobia, a la desigualdad económica, a la desigualdad por género o por la identidad sexual, el ecologismo, aunque bueno, el ecologismo también es verdad que ahí está el ecofascismo, ¿no? Y Algo así. cosas así que no. Iba a Y decir Greenpeace, pero me voy a callar. claro, y Yo tampoco lo tengo tan claro. el individualismo y la competitividad, que eso sí, ese es, bueno, en ese es uno que realmente no se suele hacer mucho hincapié, ¿no? A mí me parece Y, muy y importante. y realmente a mí me parece muy peligroso, Hmm. porque es algo que la gente, que incluso gente de izquierdas tiene muy interiorizado. El hecho de que tienes que competir con alguien y es algo que el sistema te está inoculando desde pequeño, ¿no? Y es algo que hace que las personas nos olvidemos, pero es que te hablo de gente que yo, o sea, gente que conozco y gente que veo que de repente los oyes decir una cosa y dices, tío, como, o sea, eso también es capitalista. O sea, ahí también se demuestra que el sistema está inoculado en ti, ¿no? No preocuparte de lo que le pasa al de al lado, tratar de ser siempre más que los demás, tener esa... Hay gente que vive atemorizada con el hecho de no llegar a ser alguien porque el capitalismo y el neoliberalismo te han vendido que tú realmente si quieres tú puedes llegar a todo lo que quieras ser. Que es mentira. Es una Que es mentira. mentira. La gran mentira del capitalismo. Tampoco es que tú dices eso, dices es mentira, pero es que tampoco es lo contrario. Es en plan, no es que tengas que aceptar que no progresar o nada, pero es que tú lo que me estás vendiendo es que yo, si me esfuerzo, puedo llegar a ser astronauta. Lo podría haber hecho si hubiera empezado a lo mejor antes, vale, pero hay cosas o sea, no todo el mundo, como te dice el capitalismo, puede llegar a ser directores de empresa. Porque pero realmente eso acabaría con su sistema económico, ¿no? O sea, porque es todo, es una impostura del capitalismo, una impostura filosófica y una impostura espiritual para inflar esa competitividad y el hecho y eso ya es que te hace desconfiar del otro, y a mí me parece muy peligroso y de hecho me encantó poder hablar de Fumito Ueda, que es bueno, un diseñador al que yo y mucha gente me parece fantástico y cómo él a través de sus videojuegos algo que yo lo digo, ¿no? Que si yo te digo fuera de contexto que los juegos de Fumito Aguada son anticapitalistas, pues a lo mejor me dirías, pues, dale una vuelta, ¿no? Porque creo que no me cuadra, pero dentro de ese contexto, ¿no? Es verdad. Cogerse la mano. Me acuerdo. Ahora me Claro, acordaba del capítulo. No me acordaba. Era el único capítulo claro, que no recordaba muy bien. ayuda. Y después si vas a Ueda, a sus entrevistas como la que hacen en Sensei, Luis García Navarro, ¿no? Él mismo te lo dice, que la competitividad le cansa. ¿Como a quién no le va a cansar? Pero es que es algo que es que hasta desde pequeño se te va filtrando en la educación, ¿no? Pues yo, por ejemplo, cuando estaba con la tesis y con el doctorado, uno de los motivos por los que acabé dejando fue que no saqué beca, pero es que no saqué beca no ya solo porque eh, a- había gente que se llevaba beca con menos nota que yo, por ejemplo, que es un dato objetivo, también porque al final el que iba a ser mi director podía haber tenido una beca con él directamente, que él las elegía a dedo y se le olvidó decírmelo
Y es como que la gente está tan ensimismada en lo suyo que se olvida de lo que le pasa al lado. Yo creo que una sociedad que se construye bajo ese paraguas filosófico, pues a ver, luego pues produce cosas, ¿no? Como que no te importe lo que pase, si no te importa lo que le pasa al de al lado, ¿cómo te va a importar lo que pasa en África, ¿no? O lo que pasa en Asia, o lo que pasa en una fábrica de León, que se va a cerrar y se va a deslocalizar y que todo está interconectado. Por eso te digo que de todos los temas, ese fue el que... No, a ver, no, yo disfruté con todos, ¿no? Porque ya te digo, pero con ese disfruté mucho escribiéndolo. Porque me parecía que sí aportaba algo que a lo mejor no se había señalado con suficiente insistencia, por decirlo de alguna manera. Hay una peculiaridad que sobre ese tema, sobre el individualismo, que yo también le estuve dando vueltas, y es el individualismo cómo se muestra, porque tú pones el ejemplo de Fumito Ueda, ¿vale? Sí, es un ejemplo perfecto de un juego que precisamente aboga porque la unión hace la fuerza, pero sin embargo tenemos a su vez videojuegos como Call of Duty, que aunque formemos parte de un escuadrón o un pelotón, son juegos individualistas donde Claro, una sola persona es capaz de cambiar el rumbo de la guerra. claro, De claro. hecho, la mayoría de los shooters son así. Claro, ojo, que yo cuando al final del libro, en el capítulo de la conclusión, cuando digo que no eres lo que juegas, eh, o sea, quiero decir que Call of Duty no es el mejor ejemplo. Yo he jugado a Call of Duty, he jugado al Modern Warfare, pero ya al último y a lo mejor, no que leches, hace poco dieron con PS Plus el World War II, el de la Segunda Guerra Mundial, Sí. y me jugué a la campaña. Y disfruto jugando a la campaña. Otra cosa te digo que yo lo que le digo al final del libro es que tú puedes jugarlo sin tragarte lo que te cuenta, ¿no? O sea, o observándolo de otra manera, porque Call of Duty, o sea, para mí es un juego muy conservador en ciertos aspectos, en el aspecto que muestra como un imperialismo pro-occidental, ¿no? Toda la intervención en Oriente Medio y todo eso, pero luego puedo jugar y disfrutarlo como juego, ¿no? Te quiero decir. Sí. Es que como es el ejemplo que has puesto, pero lo que dices es verdad. O sea, y ahí se ve también que es conservador. Que sí vas en un pelotón, pero potencia la competitividad exacerbada, ¿no? Yo recuerdo que el último hubo uno que me regalaron mis amigos para Xbox 360, creo que fue Modern Warfare 2, y me dicen, te lo regalamos para que juegues con nosotros, porque ellos jugaban ya online, ¿no? Yo de online juego, solamente juego si es cooperativo, si es competitivo, pero en plan Tekken, Street El Fighter, Tekken, pero no, hostia, el Tekken me flipa también, sí. claro, pero no en shooters, ¿no? No, o sea, ni en Fortnite ni tal. En Bloodborne yo disfrutaba un montón jugando online, tocando la campanita para que me vinieran a ayudar para acabar con los jefes finales. Pero estos amigos me lo regalaron y dije, bueno, pues voy a jugar. Y me metí a jugar con ellos. Yo no había jugado nunca en online. Pues lo normal cuando no juegas nunca online es que mueras como 25 veces seguidas. Y me empezaron a decir por los cabos del micrófono que joder, que nos está bajando no sé qué, que tal. Y digo, bueno, tío, pues ya está. O sea, la primera y la única vez que he jugado, digo, si te vas a poner en ese plan, ya como enfadado, ¿sabes? Como, digo, Eso es pues, cierto. para ti, yo esa competitividad no la quiero. Otra cosa es que yo pueda jugar a Modern Warfare 2 o cualquier otro Call of Duty, simplemente, pues, viendo el juego y haciéndome también preguntas, ¿no? De qué me está contando ese juego, pero sin tragarme a lo mejor digamos, el mensaje que da ese juego, así hablando en plata, ¿sabes? De lo que trata, ¿no? Pues, no sé, el otro día tenía un amigo igual que había empezado a jugar a un Call of Duty, al remake que han hecho creo que es el Modern Warfare 2, porque me habló de la misión esta que se hizo muy famosa, la de La de los la rusa, civiles. La de los la de Rusia, civiles. al Sí. aeropuerto. Y me habló y dije, sí, digo, a ver, yo por ejemplo esa escena, no es que sea un sádico y disfrutara matando civiles, pero sí que desde un punto de vista del diseño de videojuegos y del diseño de la ficción me pareció muy brutal, de que es la palabra además que hay que utilizar, por el choque, y me pareció que jugaba muy bien con cómo hacer un choque de mundos ficcionales, ¿no? De cómo está chocando lo que tú te lo estás imaginando, cómo sería en realidad un atentado salvaje y brutalísimo, pero a la vez siendo consciente de que es un juego, ¿no? Y tal. Y este amigo me lo comentaba y yo, sí, Completamente. sí, sí, eso es.
Ese en concreto es cojonudo. Luego, también, luego que también te llegue, hay gente que te dice, no, es que Call of Duty no tiene nada que ver con política. Bueno, pues es política todo. O sea, Call of Duty y los resultados del Modern Warfare es todo por todo Todo es Oriente política. Medio, todo geopolítica. Es como si me vienes y me dices que Metal Gear Solid no tiene que ver nada con política. Es Sí, un oye, juego pues político. Eso se ha escuchado más de una vez. claro, si además Metal Gear Solid, o sea, Kojima hace auténticas, bueno, como es Kojima, cuando se pone auténticas reflexiones. Y si no te lo mete por codec, te lo mete por las cintas del Metal Gear 5. Y si no, te lo mete en cinemática. O en Igual que te mete películas. las relaciones entre personajes, te mete en lo que se inspiró él para hacer Metal Gear, que es la Guerra Fría y la posguerra fría, ¿sabes? Y Así ahí es que cuando dices, evidentemente hay videojuegos AAA que son conservadores. Call of Duty es un sí, ejemplo sí. perfecto. Claro. Pero también hay videojuegos AAA que son producciones millonarias, pero ya no millonarias, sino... Estamos hablando de cientos de millones, que tienen un mensaje que si cala en la sociedad realmente ayudaría. Pero vamos, eso es lo mismo que pasa con Disney. Para mí Disney es el puñetero mal. Sí, Es decir, sí. Disney como empresa es el mal. Pero te ves, por ejemplo, Raya, que me la vi hace poco. Sí, ayer vi algo en Twitter ayer que pusiste que te había. Sí. Mejor. No te había. Sí, y cuando ves Raya dices, vale, el mensaje que tiene Raya es completamente progresista porque es el sentido de la unidad. Es, en vez de pensar sobre nosotros mismos, pensar en el colectivo, pensar en ofrecer el bien, todo lo posible para todo el mundo y en cómo la cooperación. Y es un mensaje que además lo hace muy bien. De hecho, para mí, el elenco coral de Raya, de lo mejor que ha hecho Disney, ¿eh? Pero sin duda, es decir, buenísimo. La tengo pendiente. ¿Está ya en Disney Plus para ver? No. Me has visto en el cine, vale. Bueno, No, en Disney digamos Plus que la van sí. a poner, pero ahora creo que está, pero no sé, que lo mismo tienes que pagar 50 euros Está por para verla. 25 € en Disney Plus, sí. Con las ideas tan geniales que tienen los de Disney Plus. Que yo te digo, si a mí me hicieras pagar, Sí, en vez sí. de 25 la mitad, te lo pago, ¿eh? Pero 25 € para verlo yo y una persona más, hostia, me está haciendo el cine caro, ¿eh? Me dice, Sí, no, pero hombre, las palomitas ya, pero las palomitas las pago aparte. yo ya me las llevo muchas veces de mi casa. Me A mí. las cuelo, Sí. las cuelo como sea. De hecho, de menos el cine, tío. Aquí en Alicante. Aquí No, la comunidad valenciana es que llevamos mucho tiempo con las cosas muy cerradas, ¿eh? Creo que solamente hay un cine abierto y es de los peores de Alicante. aquí en Madrid, bueno, en mi ciudad, en Torrejón, el cine que había, que es uno Yelmo, está cerrado. El Yermo El está resto, cerrado, tío. el resto han abierto. Sí, bueno, este está cerrado más por cuestión de que yo creo que han abierto los que más gente va, ¿sabes? El Yermo de aquí de Pero, Alicante también está pero cerrado, sí sí. que han estado abiertos, salvo el confinamiento duro, Hmm. el resto del tiempo se han estado abiertos y se puede ir. Que un poco que sí, es como el mensaje de Disney, el problema es si ese mensaje cala en la gente o no cala, ¿no? Hmm. Y eso es lo que yo, a lo mejor, en el libro sí que no incido mucho. Yo sí es verdad que yo muestro o digo la lectura más obvia que tiene el mensaje, pero también habría que ver lo que cala en la gente. Yo creo que sí cala. Claro, y que cala, porque si no estaríamos estaríamos, pero claro, también si te vas al auge de la extrema derecha y del racismo, pero en realidad eso no se ha ido nunca, eso siempre está ahí y Siempre se ha ido. Es probablemente más una siempre vaya a reacción estar. a a cuanto más rápido avancemos. Yo lo Sí, considero. Porque cuanto más rápido la sociedad avanza, más evidente es que hay gente que no quiere avanzar. claro. Eso ahí la has dado. Y eso sí es el mensaje que yo que quería hacer evidente en el libro, ¿no? Que muchos videojuegos van hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, ya hay videojuegos, o sea, no hay un videojuego racista. Eso, en el No, triple A no sentido, hay. Triple A no hay. en el sentido de ser racista, porque por ejemplo a GTA San Andreas la acusaron de racista en un principio, lo cual no tenía ningún sentido, porque GTA San Andreas se basaba en películas como Los chicos del barrio, que son películas de directores negros. Pero un videojuego comercial racista en el sentido de que discrimine a otro hombre, No. no te digo que pueda haber un personaje, pero claro, ya pertenece a la ficción Claro, y que lo hagan dentro de la ficción, pero tú como personaje no Sí, sueles tener ni siquiera la opción de hacerlo. Ya ni hablando de los claro, ni hablando de los RPGs occidentales más potentes, ni siquiera ahí claro, tienes esa opción, yo porque creo. eso está, o sea, es algo tan obvio, ¿no? De que es contra los derechos humanos
y en eso sí creo que los videojuegos lo han sabido transmitir muy bien, que es tan obvio que ni siquiera se lo plantea, Hmm. ¿no? O siquiera cualquier cosa. Otra cosa es el sexismo y el machismo, que eso sí es verdad que hay Pero porque más. también es algo que está más arraigado, que se suele ver. Nosotros lo podemos ver más, pero es algo que sobre todo las generaciones más mayores no lo ven tanto, no ven tanto el sexismo ni el machismo, con tanto de que Claro, lo ven como algo normal. Y por tanto, como es su normalidad, lo pueden representar de una manera en la cual para ellos, a nosotros nos va a chocar más, pero para nos va a chocar directamente, choca. Pero a ellos no les choca, ellos lo ven normal. Por ejemplo. sí. Otra cosa, pues, por ejemplo, compañías como Nintendo, es difícil, o sea, en el momento en que en un juego de Mario, Mario es amigo de una flor y es amigo de un dinosaurio, aunque parezca algo pueril, y es amigo de una mujer, de una princesa, y a la vez es amigo de otra especie, ya te están metiendo, ¿no? Si alguien de extrema derecha te diría que están metiendo mensajes subliminales, ¿no? Para controlar la mente de los niños, pero es verdad que ya te están educando, por decirlo de alguna manera, en la diversidad, aunque sea de una forma simbólica, ¿no? Y eso sí me parece que los videojuegos han contribuido. Y yo lo vi desde el principio. Yo no creo que. Y sé que hay gente que es racista que juega videojuegos, yo eso no lo Por niego. supuesto. Pero no me parece que eso lo hayan sacado de los videojuegos. Eso lo Yo- habrán sacado de otro lado. las influencias cercanas son mucho más potentes para definir a una persona que una influencia de un Claro. videojuego. Tienes nada que ver con lo que con lo que te ha dicho tu padre o con lo que te ha pasado en tu vida día a día, que tú, por lo que sea, pues has decidido ser eso, Y de pero hecho, no por lo que. hay que tener muy claro también el tener un criterio propio, que eso es algo que generalmente no se suele tener. E incluso, pero no criterio propio, sino saber aceptar tanto las cosas de la verdad de uno como la verdad del otro. Y sobre todo contrastar, que eso es algo que aquí no se lleva Sí, bien. yo creo. Eso, claro, yo luego escribí el libro, me han venido más cosas a la cabeza, pero bueno, ya las escribiré en un futuro. Pero es verdad que en la cultura del videojuego yo creo que vendría bien mucha más tolerancia, ¿no? Sobre todo de la parte de los que no son tolerantes, así a lo bruto. Por ejemplo, los intolerantes a lo bruto, pues yo qué sé, los que decían que qué asco que Ellie se besara con Dina en The Last of Us 2, o los que amenazan de muerte a los de Cyberpunk 77, o esos, pero también después hay también mucha intolerancia respecto a lo que a mí me gusta es mejor de lo que a ti te gusta, o ese videojuego es una mierda, Sí, claro, es o, decir, o lo que yo tengo lo mejor, que es algo que viene también mucho de la cultura, no sé, tío. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que lee muchos cómics, y yo cómic, la verdad es que he leído Akira, eh, este, Alan Moore, sí. cosas así. Tengo un amigo que sí es el que se sabe mucho y me va diciendo, me dice, tío, es que que son los cómics, ya pasaba, tronco. Hay gente que se cree que son los que más saben y que lo suyo es mejor y yo he podido llegar a decir algo así alguna vez, ¿eh? No, no, yo No, no no, me yo quito, también. Y yo también, y pero, además lo reconozco. pero creo También que me ha cuanto más pasado. aprendamos a respetar a lo que le gusta. Y bueno, yo ya llega un momento que digo, mira, cuando alguien me parece que está hablando de algo que no lo he jugado o que no sé, prefiero callarme y escucharle. Y si me convence o me parece bien lo que digo, pues voy y lo pruebo y ya está. De hecho, yo, por ejemplo, Animal Crossing es un juego que yo no he jugado, o Me jugué flipa. poquito de esto de pasado, probarlo a lo mejor en alguna feria de videojuego y tal, o de que me lo dejara alguien. Pero últimamente me apetece. Me apetece jugarlo, ¿no? Es que también eso, los videojuegos, también al fin y al cabo es como el cine o la música, ¿no? También depende mucho de lo que te apetece jugar, ver o escuchar. No todos los días te va a apetecer escuchar, yo qué sé, thrash metal a lo mejor un día te apetece escuchar la banda sonora de Gris o Vivaldi, no sé, pues en los videojuegos a mí me Mira, pasa lo mismo. Hay un día, va por rachas, ¿no? También si ahora estoy con este que te he dicho, el de Ancestors, que llevo ya 40 horas vagando por la sabana, evolucionando, esquivando tigres y tal, pues a lo mejor cuando la acabe me pongo con el Doom Eternal, que me lo regalaron por mi cumpleaños, para ponerme a destrozar eso, porque es lo que me apetece, ¿no? sí. Pero yo eso, ¿no? Que ahí se necesita, bueno, en general en todo el mundo, en toda la sociedad se necesita más tolerancia, no a todo, o sea, yo a alguien que me viene a vender que tengo que tolerar sus ideas racistas o sus ideas No. machistas, pues yo a ese no le tengo por qué tolerar.
pero en el resto de la gente que se relaciona respetando a los demás, pues muchas veces tenemos que también a respetarnos dentro de esa diversidad, ¿no? Sí, hay que Y ya te digo, tolerar. yo a lo mejor alguna vez pues he podido actuar de esa manera, ¿no? Decir, buah, tú no tienes ni idea de Yo, videojuegos. yo lo No, he no, hecho. en eso concreto no, pero pues sí he podido decir, buah, ese juego es una mierda, o qué bueno que también lo puedo decir, si me parece que es así, pero no desdeñar de esa manera la opinión de alguien o Eso es el simplemente kit. porque a ti no te gusta, Eso es ¿sabes? el kit de la cuestión totalmente. Porque Mm, yo te digo, no se puede tolerar cosas que son intolerables, pero sí que hay que tolerar las opiniones que no afecten que no afecten a un colectivo. Porque, por ejemplo, que yo piense que un videojuego es una mierda, es mi mm, opinión. claro, Que yo diga de repente, que yo piense que todos los negros merecen morir, hostia, eso está mal, si no me jodas. claro, Está mal, porque no es o, es un pensamiento nocivo, pero que yo piense que claro, un juego es malo y si encima soy capaz de decirte el por qué. Hombre, también te ya no puedes decir por llevarlo qué todos los negros pueden morir, pero da igual lo que sea, no tiene sentido. claro, sí, sí, ya no te puede llevar al extremo de todo morir, de que todos X deban morir, sino o que todos los X vienen aquí a robar, Sí, eso. o Sí, bueno, que, he cogido una. o que la dictadura de género, o que si nos están imponiendo que la mujer no sé qué, pues bueno, a ver, no sé. Yo hay ciertas cosas que no voy a tolerar. A la hora de escribir, luego, personalmente, tú puedes conocer a gente que disienta de ti y tú, por lo que sea, porque sea tu primo, o porque sea tu amigo de la infancia, o por lo que sea tal, pues a esa persona la respetas, pero no respetas sus ideas políticas, ¿sabes? A mí me pasa con gente, ¿eh? Me han venido hablando y le he dicho, mira, tío, yo no vamos a hablar de eso, porque sabes que no pienso como piensas tú. No te hablo de cosas radicales como, yo qué sé, todos los negros tienen que morir, pero en diferencias políticas muy evidentes y decirle, mira, vamos a olvidarnos de eso, yo no quiero hablar contigo. Yo, Prefiero quedarme además, con la persona que, yo qué sé, si me quedo tirado con el coche me viene a ayudar, o con la que me río hablando de este juego, que ponerme a hablar de cosas en las que me va a llevar al enfrentamiento contigo. mm, eso me pasa a mí mucho con mi familia. Muchísimo con mi familia entera. Guau, una barbaridad. Es que al final, eh, es que por redes sociales todo parece muy fácil, ¿no? Y todo parece de toda la gente que te dice, pero claro, luego ves al día a día en la calle, con tus vecinos, con tu familia. Bueno, en general, si es que las redes sociales no se deberían ni de tener en cuenta, tendrían que ser, como mucha gente piensa, que son un juego. Y ya está. Porque al fin y al cabo es... Son, son una forma de conectar con personas, pero... Porque, por ejemplo, yo si estoy hablando contigo o con la gente con la que he hablado, es principalmente porque tenemos intereses en común Hmm, y algo que contar. Y yo he querido hablar con vosotros y que la gente pues pueda hablar, pueda también escucharlo. Y mira, quiero decir un inciso, ya que hemos dicho antes eso, yo voy a reconocerlo, yo lo he hecho, y además se lo hice a mi pareja, de decirle, no, no, es verdad, lo de los juegos, de decir, claro, de menospreciar ella solamente jugaba de manera muy casual algún juego de móvil, decir, pero a ti no te gustan los videojuegos realmente, es decir, porque apenas juegas. Me dice, no, a mí sí me gustan, pero me gustan otras cosas más. claro. Y claro, me puse a pensar y dije, hostia, es que lo que acabo de decir, y me puse a reflexionar y dije, hostia, lo que acabo de decir es una gilipollez como, pero vamos, es enorme, es decir, no tiene ningún sentido lo que... Y eso es algo que cuando te das cuenta, porque una cosa es que si te equivocas y erras y no haces daño a nadie realmente en el sentido de algo irreparable o un daño muy grande hacia su persona, hacia su honor o lo que quieras decir, realmente se aprende, si no vuelves a cometer ese error, tampoco está mal errar. Pero está bien Claro. errar y aprender, ¿no? O seguir errando, ¿vale? Y terminar fundando Vox. Sí, Eso es sí. eso es una bola de nieve muy grande. Sí, bueno, eso más que un error, yo creo que eso estaba muy calculado, ¿no? No, no, seguro. Sí, pero claro, ese tipo de errores, hombre, yo eso en concreto, bueno, yo creo que lo del casual y el móvil, yo creo que todo el mundo alguna vez que llevamos toda la vida jugando a videojuegos lo hemos Lo podido hemos llegar a hecho. Yo estoy convencido que lo hemos hecho todo el mundo. aunque sea solo porque yo, bueno, ya no tengo Facebook, pero antes cuando tenía, me llegaban solicitudes para el Farmville, para los Sims, para Candy Crush y decía, joder, qué pesados estos casual, ¿no? O tal.
Que bueno, es una manera un poco, sí, es una tontería decirlo. A Es una mí ya me tontería. da igual. Si la entrada a los videojuegos de una persona va a ser Candy Crush, a mí me da igual. Si Además, con Candy Crush luego va a descubrir otros videojuegos, va a exacto, descubrir exacto. Silent Hill 2, o va a descubrir Tetris, o va a descubrir, bueno, Tetris es que eso todo Tetris el es mundo. universal, es muy probable que la gente Claro, conozca Tetris. no, Tetris es flipante, o sea, que lo conoce gente, hasta mi madre que tiene 78 años, si yo a lo mejor por el nombre, si le digo Tetris, no, pero si se lo explico, le digo, esto que es Ese. una que van cayendo, ella lo conoce. Igual que Come Cocos. Tú dices Come Cocos y aunque sea por el anuncio de los 80 la gente lo conoce. Pues igual, pues si para mí un juego casual va a ser la entrada a que alguien conozca todo lo que le pueden ofrecer los videojuegos en cuanto a narrativa, en cuanto a contarle historias, en cómo contárselas, en lo que le van a contar y todo lo que puede descubrir, que es muchísimo, a mí me parece perfecto que entre jugando a Candy Crush o entre lo que sea, me da igual, Hmm. es algo que ya no me preocupa. Hubo a lo mejor un tiempo que, bueno, que podía decir algo, pero ya me da igual, realmente me da igual. Sí. Y al final es que es eso. Los videojuegos, ¿por qué son progresistas en ese sentido? No todos, evidentemente, pero ¿por qué son progresistas? Porque a poco que te pongas a reflexionar realmente sobre lo que estás jugando, a poco que pienses en el mensaje, ya sin tener en cuenta lo que hay de trasfondo, a poco que pienses en el mensaje de lo que estás interactuando, y esa es la ventaja también, que interactúas con ello, te das Mm. cuenta de que son mensajes sobre, generalmente mensajes que buscan lo mejor de las personas. Sobre Sí, todo, casi siempre, es decir, evidentemente hay casos que no, pero eso dentro y fuera del indie. Es decir, ya, no, perdón, dentro y fuera del triple A, es decir, los indies también hay mensajes muchísimo más negativos, pero al final la gran mayoría de juegos buscan un mensaje positivo, buscan un mensaje de unidad, un mensaje de cordialidad sí, y, desde y, luego. y de, y de... Me está haciendo la palabra en inglés awareness, como se dice esto en español. Concienciación. Concienciación. Awareness. Me ha salido ahí. Sí. Y A es ver, eso. sí, es que es eso. A ver, yo muchas veces algo que me han preguntado, digo, mira, podría haber escrito también un libro que se llamara Palabra de triple A, conservadurismo en las grandes producciones de videojuegos, pero me hubiera costado muchísimo más escribir ese libro y los ejemplos hubieran sido mucho menos obvios, mucho más rebuscados y mucho menos evidentes de lo que ha sido con esto, ¿sabes? Porque además un Porque videojuego claro tienes que que hay tener... videojuegos que hay mensajes conservadores, pero No, claro, Call of Duty lo hemos dicho antes. sí, Call of Duty los tiene. La mayoría de los juegos, de los juegos Bélicos. bélicos de guerra, quitando casos como Spec Ops The Line, por ejemplo, Sí, un caso muy específico. Metal Gear, que tienen otro enfoque, aunque utilicen la guerra y se dispare, pero no. Pero los shooters, vamos, los shooters de guerra, salvo, bueno, los que luches contra los nazis, pero sobre todo No, con pero los. aún así te dan valores como, por ejemplo, lo que hemos dicho, el individualismo, que aunque no se vea como algo malo, es un mensaje Sí, conservadorista. que está Es un ahí mensaje procapitalista. sí, y que cala, claro. Y cala mucho. Es decir, desde pensar en siquiera en libros como El mito del héroe, perdón, El héroe de las mil caras, donde se trata a un héroe. Porque incluso, fíjate que este libro yo lo leí y vi un libro, el libro de Marta García, el de Final Fantasy, el de... No me acuerdo del nombre, pero bueno, un libro de Final Fantasy que publicó Games Tribune. Sí, el de la leyenda de los cristales, ¿no? No, es que el de la leyenda de los cristales es el de Pablo. Que, sí, Ah, vale, que lo no, es confundo todo el verdad, rato, sí. tío. Ya sé, pero sí sé cuál dices. Claro, que coge Que precisamente el publicó tema Game de... sí. Coge el tema del viaje del héroe y te presenta a un héroe, pero nunca es un héroe que va solo. Y es algo que es muy común en las producciones japonesas, sobre todo en las juveniles, los shonen. Un héroe nunca es un héroe si está solo. Siempre hay Claro. alguien a su lado que le va a apoyar. Y, y no es un individual, no es un mensaje individualista, sino de que con la unión se presente se hace la fuerza. Claro, hombre, en los JRPGs que son muy evidentes, porque Hmm. el grupo mínimo que llevas es de 4 en pantalla para los combates por turnos, Bueno, ¿no? hay algunos con menos, ¿eh? Por ejemplo, Final Fantasy Sí, 3. Sí, Final Fantasy 7 y 8 es de 3, por ejemplo. sí, sí, también es verdad. Y el Final Fantasy 4 es el de 5. Es el de 5. Pero luego 5. además hay coros de personajes enormes. Por ejemplo, mira, el ejemplo más bestia es Suicoden. 108 personajes que puedes, que puedes controlar en combates. Increíble. Imagínate los simultáneos. Joder.
Buah, simultáneo. Bueno, mira, el Final Fantasy Brave Exvius creo que te metía como todos los personajes ahí que tuvieras y tú pulsabas un botón y empezabas ahí a pegar con todos, iban saltando, ¿sabes? Como si estuvieran encima pegando hostias. Creo que era el Brave Exvius, me quiere sonar eso, pero bueno, no sé cuánto tiempo llevamos hablando, pero vamos ya un buen rato. Y se ha quedado... Son Desde las luego, 6. pues se ha quedado una buena charla de variedades. Sí. Hemos Pasa, hablado- material tienes para sacar, ¿no? No, desde luego decir, nada, a ver, yo no suelo ser de cortar, ¿eh? Y esto, a ver, corto cuando entra mi madre, eso lo voy a cortar porque me matará si no lo hago. Pero bueno, escucha, peor fue cuando estaba hablando con Ramiro de GTM, ahí sí que entró, pero ahí es que se puso a limpiar el techo. Y yo, mamá, que estoy grabando, mamá. Y ella, ¿qué? Ahí limpiando el techo. Y Ramiro riéndose, pero se partía el culo, eso A sí que ver, fue muy loco. hay veces que, bueno, hoy he tenido suerte de que no, pero yo tengo aquí a las perras, en cualquier momento se pueden haber puesto Hostes. a ladrar. Sí, sí, Y sí, va, también pero... puede haber entrado mi hermano a decirme algo. No, no pasa Alguna nada, vez, que va. bueno, la suerte de que no es en directo. No, claro, por eso no lo hago en directo. Si tuviera mi casa, a lo mejor pensaría en hacerlo en directo. O si tuviera un PC que me lo tirara, pero... Ya. Ostras, hoy, escucha, antes de hacer este vídeo se va a ver, yo creo que unos 30 FPS principalmente porque se me han ido muriendo los frames. Y sé que lo mínimo que se ha quedado es en 30, no ha bajado de 30, así que se va a quedar en 30 porque mi PC me quiere matar, es decir, quiere suicidarse ya, quiere irse a casa y no volver ya. Quiere irse a su último hogar. ¿Cómo de, Total. pero qué ordenada es? No, pero si no es tan... Bueno, es un i5 7200U Mm, y una 950M. Claro, no está tan mal, pero es un portátil al que le metí una caña. Ya, Claro, claro. es el de la carrera. Este portátil me lo compré para la carrera. Y Yo es que, ha aguantado desarrollos de videojuegos enteros. O, bueno, como videojuegos con lo entre que comillas. trabajo, tío, es con procesador de texto, el ordenador, es que en el ordenador juego solo a los indies, muy indies, ¿sabes? Yo paso tengo la Porque Switch porque es que si no. yo, y emulador ya no, porque los emuladores me hice una bar top de estas, con una Raspberry además, Hmm. y juego tengo solo para indies, pues ya te digo, muy indies, porque no tengo, es que trabajo con procesadores de texto, tampoco, Sí. hace poco Bueno, le amplié la RAM y tal, y para ponerle Windows 10 y eso, pero yo aquí ni me imagino, me acuerdo que que sacaron como una demo del Golden Axe de Sega, pero hecho sí. como un Sí, sí, sí. remake. Ah, Y sí, el... me la bajé y me la puse como al máximo y digo, esto me tirará y no me iba, Ay, ¿sabes? lo que gasta, lo que chupa esto. Al máximo, hombre, es que tenía mucha textura y mucho trabajo todo eso, el remake que habían hecho ahí. Hmm. Y luego sí lo bajé y sí me iba un poco, pero claro, se veía un poco. ¿Qué va? Yo es eso, me tengo que cambiar, pero ya ni siquiera para jugar, a mí jugar me da igual. Para que por lo menos cuando me ponga a editar un vídeo no tarde. No tarde sus 3 horas, porque son desesperantes. Y cuando te falla medio del procesado, dices, oh Dios, no. Oh Dios, no, otra vez no. ¿Qué pasa? Pasa. Pero bueno, un placer haberte tenido por aquí, Dani, tío. Ha sido un auténtico placer. Igualmente, Julio, haber charlado contigo, tío. Ha sido Nada. ya cuando esté y eso me vas diciendo. Sí, cuando esté lo subiré y lo dejaré preparado también para lanzarlo junto con la reseña de Palabra Triple A. Así que si estáis viendo esto y habéis llegado hasta aquí, ya está todo. Está todo ya. Que no hay otra, ya está todo. No sabía que también ibas a escribir o Hmm. la vas a hacer de reseña. Voy a hacer reseña. Yo hago En, reseña del texto en sí y luego yo luego pongo la charla contigo. Abajo. ah, Sí, vale, puedes. vale. Luego te paso un enlace. Es el mismo tratamiento que le di a. ¿Cuál fue el último? Es que ni me acuerdo, tío. Qué memoria tengo. Luego te paso El un de vídeo. Luego te paso el enlace. Pero bueno, en serio, espero que os haya gustado a todos los que hayáis aguantado hasta aquí. Sé que sois pocos, pero sois unos auténticos guerreros. Y nada, hasta la próxima. Adiós. hasta luego.